Muy buenos días, bienvenidos a nuestro 8º programa Platicando en tiempos de COVID. Hoy con un tema muy importante y del cual hay mucha expectativa, y es saber si existe el estrés positivo. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y hacerlo de esta manera a través de las redes sociales de CoachMe y de Elsie López Montoya. Como cada programa, hemos cuidado muy bien los contenidos gracias al coach Oscar García, que tiene a bien organizar cada uno de los programas, y el día de hoy no es la excepción. Además de que es un programa muy especial, ya que una vez que ustedes están aquí observando, viendo y aprendiendo con nosotros y evolucionando, también este programa se está transmitiendo en las instalaciones del Hospital General para ayudar a nuestros médicos, nuestros héroes de bata blanca, e incluso después del programa Oscar García tendrá bien hacer una intervención. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero platicarles, como en cada programa, cómo surge esta idea. Iniciamos con los apoyos alimenticios a la gente que se estaba quedando sin comer a propósito de la pandemia, y en ese camino y en esos recorridos detectamos muchas emociones: angustia, ansiedad, desesperación, y hablé con Oscar y le dije, creo que vale la pena, además de alimentar en términos normales, pues vale la pena alimentar el alma, el espíritu, y salió este programa, un programa que ya lleva 8 presentaciones y que hemos ido evolucionando y aprendiendo juntos. Muchísimas gracias, gracias a nuestros invitados del día de hoy, muchísimas gracias Juan Pablo, quien está desde Jalisco, y muchísimas gracias Rebeca, quien se encuentra en España. Y sobre todo, permítanme platicar un poquito de quiénes son ellos, porque créanme que a Oscar le cuesta mucho trabajo coordinar los esfuerzos para que puedan a esta hora, y sobre todo, pues independientemente de los compromisos que cada uno de ellos tiene, pues el que nos estén haciendo el favor de ayudarnos a ayudar tiene muchísimo valor. Por un lado, tenemos a Rebeca López, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Psicología Positiva aplicada por la Universidad Yang One, un Executive MBA por la Business School de Madrid, más de 15 años de experiencia como dirección de recursos humanos en organizaciones multinacionales y consultoría estratégica de capital humano. A partir del 2018, cofundadora de la ONG Somos Human, con presencia en Brasil, México y España, donde generamos impacto positivo en las personas y organizaciones, formadora y conferenciante sobre estrés positivo. Por otro lado, quien nos acompaña desde Jalisco, tenemos a Juan Pablo García, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, tiene un máster en Liderazgo Positivo por la Universidad TecMilenio, tiene un certificado de máster de Yoga de la Risa, tiene un certificado en Fundamentos de la Psicología Positiva por la Universidad TecMilenio, y tienen cursos de Sciences of Happiness ofertado por la Universidad de California. Finalmente, y como cada domingo, Oscar García, quien es director de TecMilenio, Campus Mazatlán, es coach ontológico, asesor de asociaciones de apoyo social, aplicando sus certificados internacionales en neurolingüística, psicología positiva, organizaciones positivas, life coach y liderazgo transnacional. Tiene un máster en psicología positiva aplicada en la Universidad Yang One. Es presidente de la Fundación CoachMe, que promueve los programas de mentoreo para incrementar bienestar subjetivo en personas vulnerables de la comunidad. Y bueno, es columnista semanal de diferentes editoriales y portales. Tenemos aquí con nosotros a los expertos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Elsie. Estamos muy emocionados realmente el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que la palabra estrés es la palabra que está de moda, no ahorita con la pandemia. Está de moda desde hace tiempo, tan es así que la Organización Mundial de la Salud ya la declara como una enfermedad. Ojo, cuando el estrés es considerado crónico. ¿Qué quiere decir? Cuando el ser humano ya no tiene esa capacidad de manejar esa angustia, que es una reacción natural del organismo para reaccionar hacia cierto estímulo externo o interno. Nosotros muy preocupados en el área laboral. Ya desde octubre empezamos a hablar de una norma 35, donde ya se considera incluso como un riesgo de trabajo, el estrés, y es el famoso burnout. Pero todo llevaba algo natural, el estrés formaba parte de nuestra vida. Vamos al médico y nos dice, ¿qué tengo, doctor? ¿Tiene estrés?
platicas con una persona y ¿qué te dice? Tienes estrés, y todo el mundo, y empezamos a sentir cosas. Y también es bien importante, desde 1935 el estrés ya se investiga, pero ha sido a través de medir el estrés donde toma esto un profundo interés, y sobre todo mucho de la parte de la psicología positiva, no para investigar los causales de únicamente de lo que te hace sentir mal, sino de lo que te puede llevar a sentir en bienestar. Porque encontramos que había muchos estudios de todo lo que nos hace sentir mal, pero ¿cómo lo puedo trasladar a que nos haga sentir bien? Y es así como el programa de hoy, pues ya tenemos 63 días en confinamiento en México. Allá nosotros el 13 de marzo nos venimos a nuestra casa y ya nos quedamos en ella. Ha sido un factor que en cada uno de los 7 programas anteriores, al hablar de emociones, hablamos de estrés. Pues le llegó el turno al estrés y le tenía que llegar el turno con 2 grandes amigos y además expertos en el tema. La primera es Rebeca. Rebeca la conozco por una amiga en común, ¿sí?, que está en Monterrey, Marifer, que tienes que conocer a Rebe, tienes que conocer a Rebe. Es más, estuvimos en contacto para traerla por poquito a Mazatlán, porque ella de casualidad, bueno, no de casualidad, por su negocio que tiene en México, estaba en México, pero llegó la pandemia. Y hoy, pues aquí estamos conectados de una manera virtual. Rebe, estoy muy emocionado de platicar, y sobre todo con una primera pregunta para mí detonante. ¿Cómo ha sido el estrés en tu vida? ¿Qué ha pasado que te has dedicado a estudiar esta palabra tan de moda, pero también tan necesaria interpretarla correctamente? Bienvenida de corazón al programa, y pues, a ver, cuéntanos de cómo es el estrés y tu vida. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Óscar. Es verdad que no nos conocimos por muy poco, tuve que volverme a mi país, a España, debido a la pandemia. Estaba disfrutando de muchas conferencias, muchas formaciones allá en México, y tuve que volverme, así que no tuve la oportunidad de conocerte en persona, pero me han hablado muy bien de ti, así que estoy muy agradecida por darme este momento de charlar juntos sobre un tema que a mí me apasiona, y sobre todo al oír que hay sanitarios conectados, porque en primer lugar quiero dar las gracias. En España están haciendo una labor impresionante, y con mi padre, que estuvo enfermo en IFEMA, pues no tengo más que darle palabras de agradecimiento. Y respecto a la pregunta que me haces de cómo ha sido el estrés en mi vida, bueno, yo creo que se pueden identificar muchas de las personas que ahora mismo nos estén escuchando. Yo era una persona que me caracterizaba por una rumiación constante, es decir, me pasaba horas y horas recuperando aquellos pensamientos de cosas que habían ocurrido, desencuentros laborales, familiares, con mi pareja, y también, sobre todo, tenía esa capacidad que nos creemos todos de, pues, adivinar el futuro, ¿no? Entonces, la mente, que es muy catastrófica, me tenía viajando en tiempos que no eran el tiempo presente, que era donde estaba ocurriendo realmente en mi vida, ¿no? Y llegaba agotada físicamente a los fines de semana, mental y físicamente, y me solía enfermar mucho cuando ya me relajaba, ¿no? Cuento esto porque la gente quizás se puede ver reflejada en estos malestares físicos y sobre todo mentales, y en 2015 tuve una crisis muy fuerte, tuve un problema en el estómago que me llevó al hospital, y ahí es donde me di cuenta que el estrés nos habla, porque a través de nuestro cuerpo nos va mandando mensajes. Quizás se empieza con una vocecilla muy pequeña, muy tranquila, pero a medida que no le escuchamos nos va levantando la voz. Y a mí me chilló en 2015 para que me diera cuenta de lo que realmente estaba pasándome. En un primer momento, después de esa crisis, hice cambios externos, ¿no? Una mejor alimentación, un mayor ejercicio, pero me di cuenta de que realmente no estaba haciendo los cambios que realmente iban a provocar, pues, una diferenciación, ¿no? Y realmente me di cuenta que era la mente, que eran los pensamientos los que son la clave del cambio de mentalidad acerca del estrés. Así que, buscando un poco una respuesta personal a mis propias preguntas, pues llegué al estrés positivo, y que junto a mi hermano Ángel
Ángel López y nuestros 2 cofundadores del Instituto Human, pues estamos teniendo un programa en el que ayudamos a través del programa del estrés positivo, ayudamos a otras personas a ese camino que nosotros realizamos. Y yo siempre suelo decir que en la relación amor-odio, empecé con el odio hacia el estrés y ahora mismo pues tengo una relación de amor y es uno de mis mejores amigos. Así que espero que haya contestado tu pregunta, Óscar. Perfecta y claramente. Creo que en el transcurso del programa vamos a ir viendo pues esa persona que tomó conciencia, porque en psicología positiva, recuerden que lo primero que hablamos es tomar conciencia de. ¿Qué es tomar conciencia de? ¿Qué es decir? A ver, ¿estoy yo en este momento preparado para tomar una decisión? Porque mucha gente, al revés, lo que sucede es, ay, me siento mal, y se victimiza, y entonces echa la culpa al estrés de sentirse mal, en lugar de decir, ya me di cuenta que algo en mí no funciona y tengo que confrontarlo. Y así te llevó la vida a ti. Pero tengo un amigo que ese también, teníamos una cita en Mazatlán, él andaba en Marruecos, llegaba a las 12 de la noche al aeropuerto de la Ciudad de México para venirse al Congreso de Valores, que es un evento que hacemos aquí en Mazatlán. ¿Y qué crees? Pues también le agarró la pandemia en Marruecos. Pero tiene una historia de vida que nos va a contar, donde han sido varias experiencias para mi amigo Juan Pablo. Y ahí tengo que agradecer al Instituto de Ciencias de la Felicidad, a mi amiga Rosalinda Ballesteros, que estuvo la semana pasada participando con nosotros, y a Mario Toledo, que es un mapero tuyo, es la Mapero 3, ¿sí? Mapero 3, que me dice, no hombre, tienes que hablar con Juan Pablo. Estábamos en un café, fue la primera vez que hablé con Juan Pablo, y de ahí, haz de cuenta que somos amigos que nos conocemos de 20,000 años. Juan Pablo, tu historia de vida, como dicen los chavos, está cañona. Y no por los cañonazos ni los bombardeos. ¿Cómo has vivido el estrés en tu vida y qué has aprendido de esto? Me encantaría escucharte. Claro que sí, Óscar. Pues bueno, primero que nada, gracias por esta invitación, a ti, a Elsie, a todo el equipo, pues a Rebe también, que está transmitiendo desde España. Para mí es un placer estar con todas las personas que se conectan compartiendo este tema que tiene mucho que ver conmigo, precisamente por esto que compartes, Óscar. Mi vida ha tenido distintas situaciones de estrés, ¿no? Que a mí me gusta, por ejemplo, llamar las adversidades desiertos. Entonces he tenido desiertos personales que me han permitido entender la vida desde una perspectiva de resiliente. La experiencia mayor, y que sí fue de bombardeo, ¿no? Literalmente, viví una experiencia de un bombardeo de 7 ataques que los militares a 22 turistas mexicanos realizaron cuando nos encontrábamos de viaje en el país de Egipto, específicamente en una zona del desierto, cuando sin motivo aparente, pues ellos comenzaron a bombardearnos. Todo fue un ataque por aire, muy brutal, muy cobarde. Y bueno, pero dejando de lado un poco esto, pues quiero compartir cómo vivo este estrés, cómo vivo esta experiencia. Y es que ante una situación de un alto nivel de estrés y de desesperación y de desesperanza incluso, pues yo tenía de dos, ¿no? O me daba por vencido o buscaba la manera a través de recursos cómo sobrevivir a esto. Entonces, de pronto conecto mi mente, mi ser, mi corazón conecta con estas herramientas, con estos elementos que afortunadamente, gracias a Dios y a la vida, me había dotado desde antes de que ocurriera esto. Entonces los comencé a integrar a mi vida y dije, bueno, si no tienes algo tangible, como por ejemplo un lugar donde refugiarte para evitar estos impactos, utiliza lo intangible y hazlo tangible. Y es entonces cuando estos elementos que son la esperanza, es el optimismo, es el buscar también la manera de que este miedo que me estaba paralizando se convirtiera en acción y de esta forma poder buscar la manera de sobrevivir, es que lo logro. Y este estrés entonces lo que me permite es que
que puedo encontrar en él, o puedo más bien moldearlo hacia un aspecto positivo, porque finalmente es lo que me lleva a sobrevivir y a sobrellevar también lo que pues va sucediendo después de este ataque. Muy bien. Resumiendo los dos, igual que un servidor, el buscar respuestas en la vida nos ha llevado a encontrarnos de que no sea que nosotros no padezcamos el estrés, sino al vivir esas reacciones que liberan cortisol, que son un detonante importante para responder en la vida ante dicha situación, que los expertos cuando hablan del estado vegetativo nos dicen pues que entra el sistema simpático y el parasimpático, que uno es el que te alerta y te dispara, y ya que pasa, el otro es el que te tranquiliza, que hay enormes estudios, y eso quiero ser muy, pero muy insistente. Todo lo que nosotros estamos hablando aquí, hay una validación científica. Por ejemplo, lo que dice Juan Pablo del optimismo y la esperanza, los que estudiamos psicología positiva, que sabemos que se llama capital psicológico relacional, que va ligado a resiliencia, que luego vamos a hablar, y a gratitud. Y ese capital psicológico es el que te permite tener una conciencia. Pero siempre que hablamos de estrés, nuestra primera connotación es como si fuera negativo. Y hay una propuesta que es una empresa ya y que ha tenido muchísimo éxito en Brasil, en México y en España, que habla del estrés positivo. ¿Cómo es eso, Rebe? ¿Cómo es eso? Me alegro mucho que hagas esta diferenciación, porque no es simplemente un adjetivo positivo simplemente por quedar bien, sino hay mucha base científica debajo. Nuestra organización es una organización sin ánimo de lucro que se encarga de formar a personas y organizaciones, y con ese dinero, todo el 10% que se gana se destina a proyectos sociales, ¿vale? Es una organización que sí que tiene mucha base social. Tiene una parte dedicada al estrés positivo, y ese nombre no es baladí, existe el estrés positivo. Iniciabas, Óscar, hablando de que muchas veces nos dicen, lo que tienes es estrés, nos llevan a tener una creencia sobre el estrés de que es malo para la salud, y en realidad es porque desconocemos que tenemos 3 respuestas ante el estrés. Nosotros normalmente solo utilizamos una, la que viene de serie, ¿no? Y esa respuesta, después de escuchar a Juan Pablo, es justamente la que le ayudó a salir de esa situación. Es la respuesta de lucha-huida, y a veces nosotros lo queremos incorporar también con bloqueo. Y van asociadas la adrenalina y el cortisol para darnos esa energía que necesitamos para salir de la situación. Escuchando a Juan Pablo, si nosotros le decimos a la gente, os quitamos ese tipo de respuesta, ¿qué crees que nos dirían? Nadie querría renunciar a un tipo de respuesta que es capaz de sacarte del peligro en el que te encuentres. Quizás el problema, Óscar, es que utilizamos ese tipo de respuesta de forma prolongada. Un tipo de respuesta que es muy buena y es fantástica para un momento puntual, lo que decías, ¿no? Que me active el sistema simpático, pero que también baje. Cuando utilizamos en el día a día ese tipo de respuesta para todo, como si la amenaza de nuestra vida fuera nuestro día a día, ese cortisol y esa adrenalina se mantienen en el tiempo. Y esto es lo que nos hace tener esos síntomas físicos y ese agotamiento mental que nos hace sentir tan mal. Pero desde aquí quiero decir que la evidencia científica nos demuestra que existen 2 tipos de respuesta. Una, la del desafío o reto, que creo que, digo desafío porque en México creo que reto es más de retar y de enfrentarte a alguien, estamos hablando de desafío, y otra es el de colaboración. Si utilizamos estas 2 respuestas, que son mucho más adaptativas a las situaciones que tenemos en nuestro día a día, las hormonas que segregamos son totalmente diferentes al cortisol. Son la DEA y la oxitocina, 2 hormonas que en sí mismas tienen la capacidad de reducir el cortisol y provocarnos una mayor salud, tanto cardiovascular,
mucha menos inflamación, realmente nos iríamos encontrando cada vez mejor cuando vayamos respondiendo por este tipo de respuestas. Entonces, quiero invitar a que realmente hay que ponerlo en práctica. De verdad que nada de lo que escuchen en general tiene valor en sí mismo. Hay que probarlo, de verdad, a enfocarse a que si yo tengo esa energía, ahora mismo tenemos energía para buscar oportunidades, buscar ese reto al que nos estamos enfrentando, tanto el personal sanitario, creo que también hay docentes, todos en nuestro día a día, ahora mismo con la situación de COVID, es un reto que debemos enfrentar con este tipo de respuesta y por supuesto que nos ayudará a encontrarnos cada vez mejor. Así es, fíjate que tenemos sanitarios, como dicen ustedes en España, que para nosotros le llamamos los amigos de la salud, de una manera más positiva, pero también ya tenemos conectados al Instituto Hispanoamericano, el Colegio Montessori, obvio, la Universidad TED Milenio, está también la Universidad Autónoma de Sinaloa y nuestra amiga Olga García, está la Universidad Autónoma de Occidente y nuestra amiga Marielo Arce con la Escuela de Psicología, está el Colegio Remington conectado, está Instituto Las Lomas, que es sobre todo con niños pequeños, están interviniendo totalmente. Tenemos empresas como Green Company, Red Petrol, Torres de Mazatlán, está Amigos Maperos, ya la dosis de Maperos 3 ya está ahí conectado, está la Sociedad Española de Psicología Positiva, está Yolanda, está también gente ahorita les comentaba, de Venados, de la Serie del Caribe, están también ya conectados en este momento. Ahorita ya traemos más de 278 personas en vivo enlazadas y con base en lo que tú dices y las experiencias que Juan Pablo le ha tocado vivir, podemos entender para que la gente lo vaya asimilando. También aquí nos están comentando en la red en qué momento cada quien cayó en esa crisis por el estrés y casi cuando caes vas al hospital, ¿sí? Nos está contando nuestra amiga Gloria Camelo. Pues es que el cortisol lo que hace es dispara un chat de glucosa a la sangre. Y ese chat de glucosa es una energía que se va a los músculos para reaccionar y provoca para el glucagón, que es cuando el hígado también, si necesita más, ya no nomás te lo disparan, también libera más glucosa, el páncreas se compromete y entonces cuando esto es prolongado, empieza a afectar. Porque ya no más son los músculos, ya hay otros órganos suaves, que era el corazón, es el estómago, que se empiezan a comprometer. Y al empezar a comprometer estos órganos, el organismo empieza a pagar el precio. Sin embargo, vivimos una sociedad de express, que todo lo queremos rápido, hay recetas de cocina, y entonces es normal que entres a las redes sociales, que son maravillosas, cuando nos conectan con este tipo de encuentros, pero cuando te dicen haz esto y empieza uno a automedicamentarse. Yo lo digo con mucho respeto, pero con mucha conciencia, que la gente tiene para pintarse las uñas cada semana, pero no tiene para escucharse, para comprometerse. Juan Pablo, en tu experiencia que ha sido muy de choque, de terapia de choque, ¿cómo le haces tú ante esas recetas de cocina que te pide la gente en tus participaciones y el desafío que tú realmente vives y que sabes que para llegar a reaccionar, tú lo decías, tuviste que estar preparado, asociaste hechos y dedicación para esto, que es lo que Sonja Lyubomirsky habla de intención y voluntad? No nomás es de la noche a la mañana, hay que prepararnos. ¿Cómo le haces tú? ¿Qué le dices a nuestros oyentes? Pues mira, es un trabajo constante el que debemos de realizar. Primero entender y que las personas que nos están viendo sean conscientes que la resiliencia, que es esta capacidad que se tiene para afrontar las adversidades y salir de ellas bien librados, es desarrollable y se puede desarrollar en cualquier momento de nuestra vida. Pero se requiere entonces de una práctica continua. Es así como un estilo de vida.
Y como hacías este ejemplo de la mujer que va y se pinta las uñas cada 5 días, por así decirlo, entonces hay prácticas que son importantes y que son necesarias para poder tener un impacto positivo en nuestra vida. Yo lo que digo es que hay personas, porque de pronto en las conferencias pregunto, levante la mano quien ha vivido algún desierto personal. La gran mayoría levanta su mano. Y a las personas que no la levantan les digo, pues disculpen si voy a ser pesimista en este momento, pero en algún momento de sus vidas van a tener que cruzar por un desierto personal, van a tener que afrontar una adversidad. Entonces es muy importante que estén dotados de estas herramientas que les van a servir para poderlo cruzar de una manera favorable y que no sea tan dura o que no sea tan difícil. Entonces, cuando las personas se acercan a mí y me dicen, oye, pues, ¿qué hago? ¿Cómo puedo realizar? Como lo mencionas, a través de una receta de cocina, pues bueno, es entender que aun cuando parezca que es una práctica sencilla, tiene un respaldo y tiene un respaldo científico que eso avala que este ejercicio, esta práctica, por ejemplo, de agradecer 3 veces durante nuestro día aquello que vivimos, pues hay una fuente y hay un respaldo y hay un porqué y un para qué sirve y funciona. Entonces, más allá de pronto el seguir o el atender ciertos tips, ¿no? que de pronto encontramos en redes sociales, es muy importante que busquemos cuál es la fuente y hacia dónde nos lleva y qué objetivo tiene. Yo tuve la fortuna de que antes de que ocurriera este evento, que fue en el año de 2015, en el año 2014 me certifiqué en Fundamentos de la Psicología Positiva y tuve también la bendición de ser la primera generación en Guadalajara de este certificado que oferta actualmente TecMilenio. No sabía que la vida al año siguiente me iba a presentar esta experiencia que les compartí brevemente. Y para mí fue muy curioso, pero es como si haya tenido la graduación de todo lo que aprendí y de todo aquello que estuve practicando durante ese tiempo y de otras herramientas como yoga de la risa que ya tenía desde 2012, por ejemplo, adecuando a mi vida, integrándola. Y esto me sirvió para ponerlo en práctica en pues a lo mejor suena burdo, pero en este laboratorio cruel que viví y que me sirvió precisamente para constatar de manera personal que aquello que ya estaba compartiendo con las personas funcionaba y que funcionaba incluso en experiencias tan difíciles como este bombardeo que viví. Entonces eso también me ayudó a tener mucha claridad y mucha seguridad de que aquello que comparto pues tiene una solución, o brinda una solución y está fundamentado científicamente para que así funcione. Nos genera una confianza, ¿no? La certeza de que hay una evidencia científica. A lo mejor ahí estaba tu evidencia científica, que lo que habías aprendido ya después ibas a interpretar, diríamos en TecMilenio, aplicando el aula invertida, ¿sí? Ahora te tocaba la experiencia y aprender haciendo. Muy bien. Un saludo, hay muchísima gente conectada, está todo el grupo de aseguradores o de seguros a través de mi amiga Rosicela Sáenz, está la Sociedad de Autores y Compositores con Erasmo Hernández, está el Consejo de Desarrollo de Sinaloa con Araceli. Este consejo es el que está generando las nuevas competencias de que deben de tener los estudiantes. Y yo soy un defensor educación positiva. Tenemos que enseñar a las personas esto que estamos hablando, pero escolarizadamente, que es lo que ha distinguido a TecMilenio como la universidad positiva número 1 del mundo en este momento. Pero aquí viene algo que te causa hasta a veces curiosidad. Aplicamos una encuesta, cuando vemos las encuestas, pues vemos que de acuerdo a los expertos hay sintomatología vegetativa, cognitiva, conductual y emocional. Y cuando vemos la parte cognitiva, que es cómo asocias lo que tú dices, eventos pasados a tu vida, ¿qué sucede? Que cuando le preguntamos, ¿qué estás sintiendo? Dicen, hay un gran esfuerzo para razonar y mantener la calma. Pero también hay una gran necesidad
El 56% nos habla de eso. Y el 34% nos habla que hay una gran necesidad de sentirte acompañado, que te sientes solo. Pero ante la pregunta, ¿has pedido ayuda? Solo el 9% ha pedido ayuda. Solo el 9% ha pedido ayuda. Y fíjate, y viene otra que nos llamó muchísimo la atención. Y ahí es el valor que tiene la parte de que estén maestros y que estén sanitarios, porque de acuerdo a todos los estudios de burnout, son las dos profesiones que presentan más personas quemadas por el estrés. Entonces, son las 12 y una noticia. Que es justamente pedir ayuda y agradecer. Y quiero mostraros, voy a llevarme el ordenador porque es nuestro momento en España de agradecimiento a esas personas que nos ayudan desde los hospitales. No sé si ya os estáis escuchando. Ya se me está erizando la piel, es una reacción. Sí. ¡Qué padre! ¡Wow! ¡Bravo! Esta es una práctica esencial en psicología positiva, la gratitud. Y es un momento que nos comparte nuestra querida Rebe para reflexionar aquí que nos están viendo los sanitarios. ¿Por qué en lugar de aplaudirles, los estamos cuestionando? Deberíamos estar agradecidísimos con esta labor. Es un aplauso para los sanitarios que nos están oyendo, para nuestra amiga Anilú Carrión y nuestra amiga Vanessa Andrade, que traen todo un gran proyecto aquí de apoyo a los sanitarios. ¿Qué momento nos acabas de compartir antiestrés, Rebe? Qué bárbaro, ¿eh? Pero fíjate, fue empezamos a hacerlo como un agradecimiento, evidentemente, pero también es un momento en el que nos sentimos que todos estamos juntos. Eso que hablabas anteriormente de la importancia de sentir que no estás solo, que hay más gente que te puede ayudar y que es un momento que ahora mismo no hay abrazos, pero generamos mucha oxitocina sintiéndonos acompañados y es muy importante. Así es. Y eso hay que aprenderlo. Esas son las prácticas saludables que llamamos en psicología positiva. La gente está vuelta loca en las redes de la emoción que acabas de transmitir con los aplausos. Pues hagamos lo propio y ahora voltemos a ver a los sanitarios de aquí y también reconozcamos esa labor y reconozcámosla, porque entonces nuestra estructura de coherencia nos va a permitir abrir nuestro corazón y nuestra mente a recibir una mayor emocionalidad. Y ahí viene la pregunta para ti, la pregunta poderosa, Rebe. Con base en ello, si pasamos de ese esfuerzo a razonar, de esa necesidad de estar acompañado, atrevernos a pedir ayuda, atrevernos a ser más agradecidos, estaremos bloqueando esas manifestaciones que nos acercan al estrés crónico. Sí, justamente también se ha demostrado científicamente el poder de la gratitud para reducir el cortisol, reducir mediante las hormonas que se segregan, la dopamina y la oxitocina, y cuál es el poder de también calmarnos y reducir el estrés que nosotros sentimos. Yo siempre me gusta explicar o me gusta dar como 3 signos que yo los viví en primera persona, como os he comentado anteriormente, y que me ayudaron a entender que estaba acercándome a un estrés crónico y que no estaba viviendo estrés de forma puntual. El primero de ellos es la rumiación, ¿no? Esos bucles de pensamiento. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Sí, vale, es que tengo la imagen, ahora la imagen se me había congelado. Esos bucles de pensamiento nos llevan a un agotamiento. Hay mucha gente que me contacta y me dice, mira, estoy agotada y realmente no salgo de casa. ¿Cómo esto es posible? ¿No? Muchas veces también pasaba cuando estábamos en la oficina sentados en nuestra mesa y llegábamos a casa agotados. Esto tiene mucho que ver con el cortisol que decía antes Óscar, ¿no? Porque nuestros músculos, todo se ha preparado para esa lucha, ¿no? Para vencer a esa amenaza, y cuando realmente no nos hemos movido y nos movemos del sofá. Por lo tanto, esa rumiación constante, ese estar más en el pasado o en el futuro.
al final nos va a llevar a mantener prolongadamente esa sensación de malestar, porque tengo una mala noticia que dar a la gente que nos está escuchando, y es que el cerebro no entiende si la situación es real o es imaginaria. Por lo tanto, si la estás recordando o la estás imaginando en tu cabeza, va a pensar que está ocurriendo realmente. Por lo tanto, habrá ese cóctel, esa química en tu cuerpo, aunque realmente no esté pasando, ¿vale? Yo siempre intento decir como si fueran unas inyecciones, ¿no?, de cortisol. Si ya entendemos que el cortisol a largo plazo no nos viene bien, pues imaginaros si nos lo estamos inyectando, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Entonces, el primer signo puede ser esa rumiación constante. El segundo es la irascibilidad, es decir, yo me encontraba estallando emocionalmente o respondiendo emocionalmente de una forma exagerada, normalmente con las personas que no eran la causa del estrés, ¿vale? Yo, si tenía estrés en el trabajo, pues quizá lo pagaba cuando llegaba a casa. O hay mucha gente que es al contrario, a nivel familiar tiene una situación pues que le provoca mucho estrés y llega a los compañeros de trabajo y de repente actúa de forma incontrolada, ¿no? Eso puede ser otro signo. Y el último es el tema de de los síntomas físicos, ¿no?, que hablábamos antes. Cuando tu cuerpo realmente está luchando cada día, está haciendo un esfuerzo para superar ese momento amenazante, es como si tuviéramos una mochila a la que le vamos llenando piedras, ¿vale? Nosotros, como nuestro cerebro quiere que sobrevivamos, vamos a ir cargando más y más y más y más nuestra mochila, y de repente llega pues ese fin de semana para estar tranquilamente en tu casa, o esas vacaciones con ese mar de fondo que tú llevas 6 meses deseándolo, y de repente te quitas esa mochila de golpe, ¿no? ¿Qué haría tu cuerpo en ese caso? Provocaría una tensión, mostraría todo lo que ha sufrido durante ese tiempo que ha estado haciendo un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Y mucho en el sistema inmunológico tiene que ver con eso, ¿no?, que pasa cualquier bicho y de repente nos enfermamos, ¿no? Entonces, si justamente en este momento del COVID necesitamos que tener algo, es el sistema inmune muy fortalecido, cosa que el estrés crónico no nos va a ayudar, ¿vale? Entonces, esos 3 signos, y hay profesiones, habéis mencionado profesiones, el tema de la docencia, profesiones que tienen mucho contacto con otras personas y tienen que ayudar, tienen que protegerse mediante prácticas diarias. Me encanta Juan Pablo porque es un hábito, ¿vale? No son recetas mágicas, es cambiar tu estilo de vida para poder ir bajando, que el estrés suba y baje, ¿no? Y esas personas que están muy en contacto con otras y están viendo sufrir, pues necesitan esos cuidados para que ellos puedan ir encontrándose mejor y no lleguen a esos puntos de burnout. Y tú, Juan Pablo, ¿cómo has capitalizado esas experiencias ahora con la pandemia o con la contingencia, como le llamo yo? Ha sido de una manera ya automatizada. Finalmente, como ya he aprendido a integrar estos elementos a mi vida, entonces cuando se ha presentado una situación, por ejemplo, estando en Marruecos y que se nos informa que están cerrándose fronteras a España, que era nuestro siguiente itinerario, entonces fue decir, bueno, a ver, primero que nada es importante mantener la calma, y entonces esta calma llega precisamente porque ya es una herramienta o es un elemento que está integrado, ¿no? Es no desesperarte, es controlar o moldear ese estrés, y fue a través de esto: mantén la calma y entonces busca cuáles son las alternativas que se tienen para poder tener la meta, que la meta es regresar al país y regresar también sano, porque pues eso también estaba generando un estrés constante en nosotros, porque era un temor de que pues en cualquier momento podríamos contagiarnos del virus. Entonces esto me dio la oportunidad de buscar estas alternativas, de tener una perspectiva mucho más amplia respecto a la problemática que se estaba presentando, y de ahí entonces enfocar cuáles eran las soluciones. Uno, pues bueno, llamar a la embajada y entonces informar que estábamos varados en un país. Ya una vez que contacté,
pues tuvimos la oportunidad de contactar a mexicanos, a connacionales que estaban también en Marruecos, y entonces pasar esta información a la embajada para que también estuviera informada respecto a quiénes eran los otros mexicanos que se encontraban ahí. Tuvimos la oportunidad, a través de mantener la calma, de apoyar a estos mexicanos a que regresaran al país, de que de pronto el itinerario, en lugar de regresar hacia España, teníamos que volar hacia Portugal, y de inmediato se nos informó que también estaba cerrada la frontera, entonces era buscar otra alternativa. Entonces había dos opciones: volar a Dubái o volar a Marruecos, a Turquía, y entonces era también una decisión inmediata que teníamos que tomar, porque estaban también con probabilidad de que se cerraran estas fronteras. Entonces, esta claridad que permite permite la calma, ¿no? que ayuda precisamente a afrontar este tipo de situaciones, es la que finalmente nos permite regresar, aun cuando pues era complicado, pero cumplir nuestra meta. O sea, nunca perdimos nuestro objetivo, que era regresar. Ya el cómo, pues bueno, se van sumando también ayudas, ¿no? Ayudas de familiares, y bueno, porque surgen a su vez otro tipo de cuestiones, ¿no? Que teníamos que comprar vuelos, etcétera. Entonces, pues ahí se van sumando elementos, y es importante también que reconozcamos que en estos momentos de contingencia, en estos momentos de estrés que se viven, si estamos acompañados, los desiertos personales se van a atravesar de una manera mucho más fácil, porque la conexión social positiva que podemos forjar nos va a ayudar precisamente a que salgamos, o que nos brinden una solución que de pronto nosotros no observábamos. Y ya una vez que regresamos, pues fue ser conscientes de que había una probabilidad de que podríamos habernos contagiado, y entonces tomar la decisión de no salir de casa, de realizar la cuarentena encerrados en 4 paredes, y por fortuna no nos enfermamos, pero es también tener esta responsabilidad. El estrés no debemos de moldearlo para que sea o se convierta en este estrés positivo, y que no nos permita de pronto hacer, aquí en México decimos burradas, ¿no? Entonces... Oye, Juan Pablo, y dentro de las principales burradas que nos están sucediendo, de acuerdo a la encuesta, el 92% de las personas están afectadas por el sueño. Pero cosa curiosa, de ese 52% es dificultad para dormir, y 40% que no se quiere despertar, que quiere seguir dormido más tiempo. Entonces, esa parte del aprendizaje, ¿cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo manejas, Rebe, en tu ONG? ¿Cómo está manejando el sueño? Porque se ve que es algo vegetativo también, nos hablan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se está manejando eso para no cometer esas burradas que dice Juan Pablo? Bueno, es verdad, es uno de los primeros síntomas que también empezó aquí en España. Fueron las primeras cosas que nos decía la gente: oye, estoy teniendo problemas para dormir, o estoy teniendo problemas porque en mitad del sueño me despierto, ¿no? Al final es una mezcla de varias cosas, ¿no? Es una mezcla, primero, de que al estar en casa no estamos quemando la energía que quemábamos antes. Esto se veía muy claramente en los niños hasta que se les dejó salir aquí en España. También es verdad que esa excesiva preocupación, la incertidumbre, la ansiedad, me lleva a llegar a últimas horas de la noche dándole muchas vueltas. Lo hablábamos antes, ¿no? Yo siempre digo por mis redes, es imposible dormir si tienes el piloto automático encendido, ¿no? Es como, estoy rumiando, estoy dándole muchas vueltas a la cabeza y quiero de repente que entre en modo sueño, ¿no? Entonces, para esas personas que están pasando, yo les daría como unos consejos, por lo menos en el tiempo, hasta que consigan ir encontrándose mejor
del estrés, ¿no? Una de las primeras cosas tiene que ver con el ejercicio, porque me dicen, oye, ¿nos aconsejan hacer mucho ejercicio? Sí, evidentemente se generan endorfinas, así que es muy recomendable hacer ejercicio también para agotarte un poco, ¿no? Pero si te está costando dormir, no lo hagas a última hora del día, porque a esa última hora te vas a activar. Al final, haciendo ejercicio también nos activamos, ¿no? Entonces, hacer ejercicio sí, pero un poco más a primeras horas del día o casi a primera hora de la tarde, como muy tarde, ¿no? Luego tiene también que ver con la cantidad de información que recibimos casi hasta cuando cerramos el ojo. Tenemos la costumbre de ir con el móvil hasta nuestra mesilla, poner la alarma, ¿no? Entonces, tenemos mucho acceso a información, ¿vale? Información que muchas veces tiene contenido de preocupación, ¿vale? Uno de los primeros consejos, ya casi estáis, vosotros ya estáis en una fase ya avanzada, pero uno de los primeros consejos que yo daba era reducir la cantidad de información que recibimos a fuentes, primero, fiables, porque recibíamos como demasiada, estábamos infoxicados de información, entonces lo menos que podemos hacer es ya llevárnoslo hasta nuestra cama, ¿no? Entonces, una horita antes de dormir sí que es recomendable empezar ya a ir desconectando tanto de mensajes, esos grupos, ¿no?, que con soluciones mágicas al COVID, información y ir poco a poco desconectando nuestra mente para ir a dormir, ¿no? Y otra de mis consejos es meditar. Yo sé que esto suena a muchas personas que no estén haciendo ejercicios de meditación como si fuera que hay que irse, hay que ser un Dalai Lama para poder hacerlo, pero hay ejercicios muy sencillos. Yo siempre aconsejo, antes de ir a dormir, el escáner corporal, ¿vale? Hay muchas aplicaciones, en internet se encuentra, en nuestra página web de estrespositivo.com también está, es totalmente gratuita y es un muy buen ejercicio en práctica habitual para poder acercarnos a ese sueño que tanto nos cuesta. Y ya veremos cómo no solamente nos ayuda a entrar en el sueño, sino a mantenerlo más prolongado. Pero es constancia y es querer investigar. Es querer. Digo mucho, y perdón el gol que voy a meter, no se compra esto en el Oxxo, no vamos a ir, dame 1 kilo de paz, es ponerlo en práctica. Y aquí hay una pregunta para ti, Juan Pablo, ¿es este momento tan estresante que estamos viviendo una oportunidad para aprender? ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto, tenemos la humanidad, porque no solo es un grupo de personas, sino la humanidad entera, este regalo para poder interiorizar y saber cuáles son las cosas que nos agradan y nos desagradan y cómo podemos trabajar con ellas. Existen todas estas herramientas como la que nos comparte Rebe, por ejemplo, de la meditación, que nos van a ayudar precisamente a tener control, a tener claridad, a mantener la calma, a tener ese alto que a veces no nos hacemos en la vida diaria porque la vivimos tan rápida y que es tan importante para identificar precisamente cómo nos sentimos de momento a momento. Entonces, esta ha sido una gran oportunidad precisamente para estar con nosotros mismos y saber con qué es lo que vamos a poder trabajar. Estos altos en la vida nos los debemos permitir. Y como les digo, pues hoy ha sido de una manera general y entonces nos permite también saber cómo estamos con los demás, si es que estamos acompañados viviendo este encierro, esta contingencia, cómo es nuestra relación con aquellos con los que estamos, cómo es nuestra relación ahora con las personas que no vemos y qué acciones estamos tomando también para poder conectar con ellos. Entonces es un bagaje de experiencias que nos van a ayudar a afrontar aquello que nos vayamos que se nos vaya a presentar en una próxima ocasión. Entonces es importante detectar que esto también nos está trayendo algo positivo y que como humanidad vamos a aprender y debemos de tener una perspectiva diferente respecto a cómo estamos con nuestro grupo de personas, con la humanidad entera, ¿no? Si estamos siendo compasivos, si nos desagrada de repente aquello que vemos en televisión, si nos da miedo, si nos da ira. No, hablando de compasivos,
a veces nos flagelamos. Y una manera de flagelarnos mucho está siendo la parte de la alimentación, la D de dieta, diría nuestra amiga Marisa Salanova. ¿Por qué? Porque fíjate que en la encuesta que aplicamos también, así como el sueño, se polariza. ¿Y se polariza cómo? Se polariza que hay gente que se le quita el hambre y gente que está comiendo de 5 o 6 veces más en el día porque está cerca del refrigerador. ¿Por qué esos comportamientos? ¿Tú qué crees, Rebe? Pues sí, esto es como lo del sueño. Igual, una de las respuestas habituales cuando alguien está sufriendo un estrés fuerte es que se le cierra el estómago. Y esto tiene que ver mucho con el cortisol, porque evidentemente cuando tú estás en un tipo de respuesta de lucha o huida, es decir, yo tengo que salir del peligro, pues sinceramente nuestro cuerpo como para darnos sensación de hambre, de tener ganas de beber. Por eso hay veces que en jornadas de trabajo ni nos hemos parado a tomar un vaso de agua o a comer a mediodía. Es que no nos ha llegado ni la sensación de ganas de comer, ¿vale? Eso es un tipo de respuesta. Y luego hay el otro tipo de respuesta que tú comentas del quiero comer a todas horas, ¿no? Y este tipo de respuesta es más de querer huir, ¿no? Y lo decías antes en la anterior anterior pregunta que me has hecho, de que hay gente que no quiere despertar. Y una manera de huir de lo que te está pasando es darte, pues, a comer, que es uno de los grandes placeres, ¿no? Entonces, estaréis conmigo que no te apetece comer brócoli o vegetales. Cuando te da el ataque, el ansia por comer, te da ganas de comer dulce, ¿no? Cosas que son muy placenteras, ¿no? Y al final lo que queremos es un chute, ¿no? Que nos entre una dosis, ¿no? de dopamina, ¿no? Que nos haga esa sensación de recompensa. Yo lo único que siempre digo a la gente cuando está pasando por eso o que se está notando que está comiendo más de lo normal, el primer punto es que, bien, te estás dando cuenta, por lo tanto estás en el presente. Y por otro lado, que entiendas que si te encuentras mal y te premias con la comida, con algo que te gusta, en realidad estás haciendo un círculo vicioso de malestar premio, ¿no? Yo siempre invito a la gente a premiarte, vamos a cambiar un poco la mentalidad por aquellas cosas que nos hayan pasado positivas, ¿vale? No utilizar la comida tanto como por lo mal que me va, ¿vale? Sino tener una relación mucho más sana con ella, comer muy saludable porque eso nos va a ayudar a nuestro sistema inmune y puntualmente darnos esas gratificaciones, pero cuando nos van las cosas bien, ¿vale? Porque si no, hacemos un enganche psicológico y un modelo de recompensa que no es tan sano. Entonces es poner a activar el sistema parasimpático, el que nos da la relajación y la calma. ¿Se puede entrenar la calma, Juan Pablo? ¿Se puede entrenar? Claro que sí. Es a través precisamente de prácticas como ejercicios de relajación, de ser conscientes con la respiración, de escribir estas bendiciones que tenemos de cuanto nos sentimos agradecidos respecto a lo que tenemos en el día a día, de ejercitarnos, de tener esta motivación o este aliciente de esperanza, ¿no? de que todo esto pasará. Todo esto nos va a ayudar para poder activar esta calma que es tan importante en estos momentos. Y algo también que creo que vale la pena compartir con las personas que nos ven es que todos estos elementos los tenemos integrados en nosotros. No es algo accesorio, no es algo que vamos a comprar o que vamos a adquirir en alguna farmacia o en una tienda de abarrotes. Ya nacimos, por naturaleza estamos ya dotados con todo esto. Ser conscientes de nuestra respiración, pues bueno, únicamente es interiorizar. El activar nuevamente nuestra gratitud, el asombrarnos con el día a día, el agradecer lo que se nos ofrece también, a quien tenemos a nuestro alrededor, agradecer que tenemos salud, agradecer que tenemos un techo donde dormir. Todo esto ya está integrado, entonces es nada más cuestión de que las personas reconecten con ese ser floreciente o ese ser positivo y que lo comiencen a desarrollar para que poco a poco entonces tengan ya de una manera mucho más automatizada
estas herramientas y que se presenten ya de esta forma, de una manera ya natural ante este tipo de situaciones. Estaríamos haciendo el principio de nuestro primer programa, donde un saludo a todos los expositores, siguen frecuentes, está Ana, está Ale Barba, está Marifer, está Marielos Arce, está Rafa Gutiérrez, Luis Gutiérrez, conectados, que han participado en este programa, siguen vigentes Yolanda Torró, de España también, Rafa Prieto, es hacer conciencia. Yo creo que el primer paso para poder salir de ese distrés que nos daña al eustrés que nos enriquece, es tomar conciencia en qué punto estoy ahorita. Platicaba con una sobrina que quiero mucho, que es psicóloga, y próximamente también la verán por aquí en esos temas en la mañana. Después mi meditación y mi caminata le decía, a ver, hacer conciencia a qué le tenemos miedo, entendiendo que no nomás las emociones hedónicas, esas de las abrituras, nos hacen bien, sino también reconocer eso. Y ese es un gran paso. El programa ha ido volando. Indimedia, que es una revista electrónica, ya nos reporta, tenemos más de 420 personas conectadas en las 3 plataformas en este momento. El programa va a una velocidad tremenda. Están conectados nuestros amigos de Torres, de Mazatlán, ahorita también ya. Elsie, ¿qué te quedas de esta parte del estrés? ¿Con qué te quedas de esta parte tú? Bueno, como todos los que nos escuchan y ven saben que mi participación aquí es nada más en la entrada, porque dejo que los expertos platiquen, porque esa es parte de la responsabilidad, que la gente que está participando y que pueda dar evidencias sobre un tema u otro tema, pues sean expertos, ¿no? Ese es el compromiso que hicimos Oscar y yo. Y bueno, pues yo soy una espectadora más que aprendo constantemente. Cada uno de los programas que aquí tenemos y que hoy es el 8º, pues soy una paciente más, digamos, ¿no? O sea, tomando terapia con todos ustedes. Yo no sabía que existía el estrés positivo. Creo que lo he vivido sin saber, pues, que existe. Y únicamente agradecerles, Rebeca, Juan Pablo, Oscar, por esta oportunidad que nos dan de ayudar a la gente a través de esta plataforma. Créanme que hace 8 semanas que iniciamos Oscar y yo con este programa, hemos visto la evolución de muchas personas. No es lo mismo hace 2 meses el confinamiento a 2 meses después. O sea, la gente ya estamos hartos, ¿no? También. Entonces creo que ha quedado muy ad hoc este programa. Yo acabo de sentir, creo, no sé, ustedes me van a decir, pero creo que sentí estrés positivo. Hace 2 meses iniciamos también entregando paquetes de gel antibacterial, cubrebocas, guantes, como un tema preventivo, y después pasamos a la dinámica de las despensas, sobre todo para ayudar a aquella gente que se había quedado sin trabajo y que vivía al día. Y hace 4 días, pues estamos ahorita en el pico más alto de la pandemia. Hace 4 días sentí un dolorcito de garganta, y creí necesario y muy responsable hacerme la prueba, sobre todo por el contacto que había tenido con miles de personas, literal, ¿no? Y más porque ya había un caso parecido y empecé a sentir mucho estrés de qué iba a decir la gente de mí. Muy mal, porque ya, o sea, uno tiene que estar pensando en qué van a decir, pero me afectó mucho un objetivo que es noble, que es ayudar, se pudiera convertir en un tema muy fuerte, como el contagio a muchas de las personas con las que tuve comunicación o se les entregó una despensa. Siempre estuvimos con las medidas preventivas necesarias, inclusive con trajes que al principio decían, ay, qué ridícula o qué payasa, ¿no? Pero bueno, ahí está el resultado, es un resultado negativo en la prueba COVID. Pudimos entregar más de 2,500 despensas y estoy completamente sana, igual la gente que me ha apoyado, pero el proceso para recibir la prueba fue demasiado estrés, aunque siempre mentalmente pensé que iba a salir negativa. Entonces no sé si eso es estrés positivo. Aquí que es importante, Elsie, que el periodo fue corto. Lo que tiene que entender la gente, lo que hemos participado aquí, es cuando ese periodo se alarga y se convierte en algo crónico. Ahí es. Todos en algún momento de la vida vivimos momentos de estrés. La idea es hacer conciencia. Y eso toma mucha fuerza el día de hoy con un cierre de programa, porque para no caer en el chotis,
en este momento Anelú Carreón y Vane van a aplicar el examen del índice de reactividad del estrés a los sanitarios para, con base en lo que salga, si están más en la parte vegetativa, en la parte cognitiva, en la parte emocional y en la parte conductual, el compromiso de CoachMe, que es la empresa y la fundación que yo manejo, diseñar intervenciones positivas virtuales o intervenciones breves de acuerdo a los grupos de influencia, porque no es lo mismo si lo vives solo, si lo vives acompañado. Entonces, a partir de este momento, Anilú estará mandando los test a todos los sanitarios que estuvieron viendo el programa, ¿sí? ¿Para qué? Para que el diseño de intervenciones a través de los psicólogos que tengo en CoachMe, vamos a hacer un diseño de intervenciones. Pero también la gente gana de otra manera. Gana de otra manera porque Rebe, pásame la filmina, por favor, David, que es nuestro productor, y un aplauso para él siempre. David, ahí está la página de Rebeca para que cierres, te despidas de este gran programa. Sí, muchas gracias. De verdad, lo que decía él, sí, al final entender, ¿no? Ese pensar que dirán de mí también es un factor. Hay 4 factores del estrés, eso es uno de ellos. Hay que entender el estrés para saber manejarlo, y esto es un método, es un entrenamiento. Entonces, lo que sí que invitaría a la gente que esté interesada o que crea que necesite un poco de ayuda, a visitar la página web donde hay meditaciones gratuitas, así también pueden ir practicando. Y sobre todo, quien quiera contactar conmigo, que tenga alguna duda concreta, que no le hayamos podido resolver, en Instagram, Rebeca Mente, estaré encantada de ayudarles. De verdad, y tendrán información sobre la comida, sobre dormir, cualquier cosa que necesiten en Rebeca Mente me podrán encontrar en Instagram. Muchas gracias a todos. Vamos ahora con la filmina siguiente, que es la despedida de Juan Pablo. ¿Sí? Agradezco la invitación que me hicieron el día de hoy. Me encantaría tener una intervención en un futuro si ustedes así lo desean. Y bueno, compartirles también que el próximo 27 de mayo a las 5:30 horas, hora centro de México, estaré compartiendo un webinar que es mi conferencia desde mi desierto, un testimonio de supervivencia y resiliencia a través del Instituto de Ciencias de la Felicidad y la Universidad Tec Milenio. También los invito a escuchar mi podcast, El Diario de un Resiliente, donde hablo también sobre mi experiencia y comparto elementos que nos van a ayudar a desarrollar esta resiliencia, que los llamo los oasis personales. Entonces, los invito a que me sintonicen a través de Spotify o Apple Podcast, y también a que me sigan en redes sociales si tienen alguna duda, si tienen algún tipo de intervención que quieran que realicemos. Pues bueno, es a través de @JuanPabloGCH por Facebook y por Instagram. Gracias, Juan Pablo. Hay otra filmina, ese regalo que siempre tiene Universidad Tec Milenio para todos nosotros. Como hay muchos empresarios conectados, está una participación de Paulette Moreno, también del Instituto de Ciencias. Recuerden que esto queda grabado. Ustedes pueden ir a la página de Óscar García Coach y ver la conferencia, compartir la conferencia con quien crean ustedes que la debe escuchar y que el tiempo no le dio hoy. Ahí está, Paulette va a hablar de transitar del jefe al líder positivo a través del Instituto de Ciencias de la Felicidad. Y por último, vamos a estar, y es bien importante, la última filmina, a través de mi página que es @Óscar García Coach. Vamos a estar haciendo una encuesta, porque el tema que sigue es un tema poderosísimo y que tú lo tocaste ahorita: cómo activar la resiliencia. Entonces, a través de ahí, en @licenciado Óscar García Coach, están todos los videos, desde el primer video que hemos hecho hasta el 8º, igual que están en la página de Elsie López Montoya y de Fundación 1+1 Súmate. Pero aquí es básico también, por favor, que tengamos participación, porque cada programa se diseña con base en las encuestas y los resultados. Nos quedamos muy positivamente activados para vivir un domingo diferente, ¿sí? Y sobre todo
para seguir. Estamos en el pico de la pandemia. Tú lo decías, también lo reiteraba Rebe. La mejor forma es quedarnos en casa. La mejor forma de cuidar a los que queremos es estar y entender ahorita que la mejor forma de ayudar es dejar que los sanitarios, la gente de salud, haga su trabajo y nosotros cuidarnos, porque nos queremos tanto y queremos tanto a los que queremos, que quedarnos en casa es la mejor solución. Nos vemos la próxima semana en el 9º programa, que es la resiliencia, un factor para un bienestar. Entonces, wow, padrísimo. ¿estamos de acuerdo? Nos vemos, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Nos vamos a seguir dando lata, ¿eh? Gracias. Chao.